Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, que está con nosotros. Hola, Alfredo. ministro, bienvenido, por favor. Un aplauso. ¿Cómo está usted? Muy bien, pues. ¿Cómo le va, ministro? Muy buenos días. Ministro, ¿cómo le ha ido? Espero que le hayan dado su cafecito, porque Adelante, acá, algunos acá. ministros alegan que aquí no se les da desayuno. Y Oye, aquí el tratamiento muy bueno. ¿Cómo están muy ustedes? Bien. Hola. Oiga, Hola, hola. hoy día usted trae buenas noticias y queremos saber de qué se trata el acuerdo que se ha llegado con respecto a las tarifas del TAC. Bueno, ayer tuvimos varias buenas noticias, porque no fue esto solo lo único. El presidente también anunció este bono por cargas familiares. Habíamos tenido los días anteriores el ministro de Hacienda que había anunciado también este plan de reactivación, que va a ser muy necesario porque la economía está teniendo Vamos a hablar de problemas eso más adelante. no menores. para Así uno que, muchas manifestaciones, ministro, con respecto al tema del TAC. Sí. Y hay algunas situaciones en particular que las conocimos acá, que tenían que ver con endeudamiento, con moras, con el efecto en el permiso de circulación. Y habían cosas bien dramáticas, por ejemplo, el tema del gremio de los camioneros. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron el día de ayer? Bueno, es que el tema es precisamente el que tú mencionas. Por un lado, hay cosas que estaban mal hechas, habían normas básicamente legales, ¿no? Que tiene que ver con cómo se cobran las multas. Si una persona tenía su tag inhabilitado, la norma era que tenía una multa de 50.000 pesos por entrar a la carretera sin un tag o teniéndolo inhabilitado. Es una multa de tránsito, va a beneficio de la municipalidad correspondiente, la aplica un juzgado de policía local. Pero eso, desgraciadamente, como quedó redactado eso hace muchos años atrás, terminó en que te cobran una multa por cada carretera. Bueno, Eso ministro, queda mire, como una Entonces eso significa que puedes tener en un día 6, 8 multas. En un día entra y en la tarde debéis 300, 400 mil pesos. yo lo invito, ministro, póngase acá Hagámoslo al lado mío, lo invito a que vayamos por... ahí en la pantalla están apareciendo, dice, fin a las múltiples multas en un mismo día. Este es el mayor problema. ¿Ya? Y por lo tanto esto ya pasó por la Cámara de Diputados. Este es un proyecto que estamos apoyando, que lo hizo originalmente la diputada Jimena Osandón. Y ya está en el Senado, así que esto esperamos tenerlo muy prontamente. Discúlpeme, esto quiere decir que yo entro, hoy día las personas entran a la carretera, si es que van sin tax se les va a multar una sola vez, Una vez al día. una vez al día. ¿Mm? Ok. Porque también es importante que mantengamos el principio de que si algunos pagan, bueno, todos tenemos que pagar, también es justo, tampoco puede ser que unos paguen y otros no paguen. Por lo tanto, por eso la ley del tránsito obliga a las personas para entrar a una autopista a tener un tag para que se pueda determinar cuál es el auto. ¿De y cuánto te es la puedan multa cobrar. más o menos para 50.000, más o menos. La multa es un UTM que son 50.000 pesos. Sale mucho más barato comprar el pase diario. Claro. Claro, Claro, bueno, sí, pero el pase diario tiene una limitación que es de solamente se pueden comprar 15 al año y además de eso no puedes tener tag. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo vamos a ver en unos segundos más adelante. Es justo el inverso, que es para el tipo que es un usuario frecuente, el transportista, el persona que tiene camión, que tiene un taxi que va al aeropuerto, que tiene un bus que hace todo el día el trayecto, que gasta una enormidad en esto. Sí. Entonces esa persona ahora va a tener, igual que en todas las otras industrias, va a tener un plan para usuarios frecuentes, en el cual se puede inscribir, que tiene un José descuento. Ministro. Sí, lo que pasa es que quería... Seguir como está aquí. sí, regularización de multas para infractores anteriores. Este punto es muy importante porque a veces se entiende mal. Las personas hacia atrás sufrieron este problema que mencionábamos. Tener que en un día, por esta aplicación, de la forma que expliqué, de la multa pagar 300, 400 mil pesos. ¿Qué significaba eso? Estos son 2 millones de partes al año los que se pasan por no tener tag. 2 millones. Claro. O sea que no estamos hablando de unas pocas cosas, no, es una cosa grande. Esas personas no podían pagar, solamente el 10, el 13% de esas multas son pagadas, el 87% de las personas no lo paga y por lo tanto no puede sacar su patente. Siguen Como acumulando. todas las multas del O sea, lo que tránsito. pasa es que ahí estaba condicionado el permiso de circulación. El permiso de circulación está condicionado a que tú pagues cualquier multa del tránsito que esté asociado al vehículo, igual como tener un parte de mal estacionado, ¿no? Ya, pero aquí, por este es ejemplo- un monto muy grande. Entonces, ¿qué significa eso? Todas esas personas no pudieron sacar patente. Claro. Entonces, hoy día o no podían usar el vehículo o lo estaban haciendo ilegalmente. Ese problema es el que vamos a resolver entonces con esto que aquí aparece. Solamente, ministro, Que para... no es, yo quiero explicarlo solamente. Sí, La obvio. gente dice, oye, el perdonazo. No es un perdonazo, es una cosa justa, porque es poner a las personas en la misma condición que vamos a tener hacia adelante. Esto es una estimación de lo que le va a costar a la gente hacia adelante la multa. 20% de lo que estaba pagando hoy día por el hecho de cobrar una por día en vez de una por autopista. Pero eso, por ejemplo, ministro,
descuento del 80% del total adeudado, ¿es que se está condonando del 100% de la deuda? Siempre que pague el 20% restante, que equivale más o menos a lo que vamos a pagar de ahora en adelante. Paga el 20% restante, pero con una cosa muy interesante. ¿Ya? O sea, dos cosas. Uno, solo se descuenta el 80% una vez que pagué el 20%. O sea que Ya. a esto te van a dar Se pongan al día. 24 cuotas. Claro. Pero hay que pagar las 20. El que no lo ponerse al paga día. tiene que pagar el total. Ya, pero eso es Primera interesante. cosa. O sea, tiene que tener la voluntad de pagar la deuda que Lo que tiene, ocurre, exacto, ese pero, 20%. Exacto, pero con una cosa muy importante. Pagas la primera cuota y puedes sacar tu patente. Es que O sea, es muy la importante. persona tiene, digamos, menos del 1% de lo que debe hoy día, pero le permite regularizarse. Claro. Puedo tener mi camión y lo puedo volver a utilizar. No tengo que andar asustado en la carretera porque no tengo papeles y estoy andando. O no Es puedo- que un comentario pregunta, gracias. Buenos Hola, días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Ese 20% es el uso neto. A ver, ¿cómo explicarlo? Ese 20% que tú vas a pagar o que vas a mostrar la voluntad de pagar es el uso efectivo que tú hiciste de la autopista. Entonces, lo que te están condonando, el 80% son multas, intereses, Multas, gastos de intereses. compra. No, solo por corregir. Eso es lo que vamos a ver después. Esto se refiere no al monto de la autopista, donde tienes toda la razón, lo vamos a ver en un segundo, pero esto se refiere a la multa, que es otra Exacto, cosa. la multa, Aquí pero- la gente que no tiene TAC o que no pagó oportunamente, lo que le pasa es, tiene que finalmente pagar, la autopista tiene que hacerte un juicio, pero finalmente, si te lo hace y el juzgado determina que realmente debes eso, tienes que pagar ese monto. Y por otro lado, te pasan una multa por no tener el TAC. Claro. Eso a beneficio de las municipales. Esto refiere solo a la Se refiere multa. solamente a la multa. Y el Ahora, mayor problema ha sido la multa. La multa es lejos, muy muchísimo grande. más grande que el uso de la autopista. Ahora, hay dos Esto es varias veces. elementos que me gustaría que, a ver si usted puede aclararlo, porque son hoy día lo que mantiene al menos el movimiento No Más TAC movilizado, que tiene que ver con la reducción en un 80% del cobro en pórtico, es decir, que la tarifa baje en un 80%. Eso es lo que pide el movimiento. Exacto. Y en segundo lugar, la tarifa plana, es decir, que no haya diferenciación de tarifa por hora al día. Claro. ¿Por qué no se puede llegar o no se puede avanzar en esa dirección, ministro? Bueno, la razón es muy simple. No tiene que ver con esto. El tema del monto de las tarifas, recordemos, estas autopistas se hicieron hace aproximadamente unos 20 años atrás. Tienen contratos, personas que las ganaron en una licitación. Recordemos, a uno se lo olvida, pero en esa época se discutía cómo vamos a tener una autopista por debajo del Mapocho. La gente decía, no, el Mapocho va a entrar a la autopista. Otra gente decía, oiga, los radios de curva, vamos a matarnos todos allá adentro. ¿A quién se le ocurre? Bueno, hoy día nos parece una cosa obvia. Oiga, ministro, Escuchaba yo a Ricardo Lago el otro día en un programa y él decía que en esa época cuando se hicieron, la gente le fue a decir, oiga, pero ¿cómo vamos a pagar por una autopista urbana? Nunca hemos pagado por una calle en la ciudad. Y entonces le decía, mire, ¿sabe una cosa? Usted con esto lo que le va a significar es que usted va a poder andar mucho más rápido en la ciudad y eso, a su vez, si usted es transportista, esto, lo otro, le va a dar más vuelta a la cosa. Y lo mismo en la urbana. como rápido. Entonces ahora la gente se lo ¿Por olvidó. qué no Entonces, pueden bajar las tarifas? entonces, la razón es esa. La razón es que Está regulado tenemos que, entre todos, poder pagar, ¿no es cierto?, lo que corresponde a la construcción Claro, y pues, todo está pagando- lo que ha significado todo esto. Entonces, ¿qué es lo que sí hemos hecho? ¿Qué es lo que sí pasó? En esa época, como nunca se había hecho, se puso un valor bajo. Y después se dijo esto va a ir subiendo y subía 3,5% todos los años. Real, más el IPC. Más el IPC. Eso significa que ha subido 80% real en 20 años. Bueno. Eso es lo que hemos detenido. O sea, de ahora en adelante no lo vamos a poder bajar, pero va a dejar de subir. ¿Solo Si hubiera IPC va a seguido, subir? si hubiera sabido, solo el IPC. Sí. Si hubiera seguido como está establecido hoy día, les quedan 15 años, hubieran subido otros 70%. Ministro, para allá Pero ya lo que la- estamos evitando es ese 70%, pero no podemos volver hacia atrás, desgraciadamente, porque como digo, todos tenemos que hacer un esfuerzo para tener esto. Y el Estado no puede poner en esto porque obviamente que hay otros usos. La billetera tiene que alcanzar son- para varias cosas. Sí, y hay que, digamos, el transporte público, por ejemplo, Claro. son en este mismo rubro. Para El allá- tema de las pensiones, bueno, todas las cosas que estábamos hablando recién, ¿no? Ministro, para allá la pregunta que le quería hacer. Hay un mito, no sé si es un mito o no, usted lo puede decir, de que las autopistas están absolutamente pagadas. Me gustaría que usted lo pudiera aclarar porque lo he escuchado en tantos lugares que dicen que efectivamente se calculó para 1 millón de vehículos y después pasaron 8 millones en X tiempo. Por lo tanto, ¿estarían absolutamente pagadas? A ver, lo que sucede es lo siguiente. Lo que se le dio a cambio hace 20 años atrás a las personas que hicieron esto fue un número de años
con una cierta tarifa establecida. Según la circulación de una La- determinada cantidad de efectivamente, autos. ¿No? En ese momento cada uno hizo la estimación que quería, Ya. postularon mucho, terminó siendo efectivamente la cantidad de autos muchísimo más alta, muchísimo más alta. Eso significó que algunas de las autopistas han terminado siendo un muy buen negocio, otras no tanto, Ya. otras no tanto, pero la mayoría han resultado ser un buen negocio efectivamente. Está establecido así. O sea, la costanera norte, por ejemplo, está ultra pagada. No sé si está ultra pagada, pero ha terminado siendo un buen negocio porque, digamos, ese número de autos significa, digamos, que tuviste mucho más ingresos de lo que tenías considerado. ¿Le puedo hacer una pregunta, ministro? Sabemos que las autopistas son concesionadas, por lo tanto están en manos de privados. Cuando se habla de este 80% de condonación, ¿esa es voluntad de las autopistas? ¿El gobierno tiene alguna injerencia en la decisión que se tomó? Esto no tiene que ver con las autopistas. Estos son los juzgados de policía Esto es local. nada más, aquí hay dos deudas distintas. Una que es por los partes, por no tener el tag habilitado, que se refiere a esto. Esto, como dije antes, hoy día lo paga solamente el 13% de las personas. Y por lo tanto, esto de acá, lo que quisiéramos es que probablemente va a significar incluso que la gente va a pagar más. Claro. O sea, al poner curiosamente un monto que es más accesible, yo por lo menos creo, aquí vamos a ver qué va a pasar, yo creo que esto no va a significar, para el Estado no va a significar un Ministro. costo, al contrario, va a significar más personas que van a estar y un mayor ingreso también para las arcas fiscales. Tenemos otra gráfica, Sí, ministro. claro. Que tiene que haber inhabilitación de TAG en caso de deuda morosa. O sea, a partir de los 150 días. ¿Eso es un plazo mayor al que existía actualmente? Es un plazo mayor. ¿Cuándo te inhabilitan? Cuando tú no pagas. Claro. Entonces, ¿qué pasaba hoy día? Que algunas autopistas estaban inhabilitando a los 60 días. Otras no inhabilitan nunca, pero cada uno ocupaba Su criterio. su propio criterio. Entonces, a los 60 días. ¿Y eso qué significa? A veces, particularmente las personas que están en el rubro del transporte, hacían un trabajo, se demoraba el pago de la factura, se atrasaba en esto y ya caía en esto. Con un día ya quedaba debiendo los 300 o 400 que debíamos antes, no podía salir. Entonces, lo que hemos hecho es acordar con todas las autopistas, esto también esto sí que es una cosa ya de la autopista, esto no tiene nada que ver con la municipalidad, que a lo menos van a esperar 150 días para inhabilitarlo. O sea que tú puedes, si pagas no hay problema, si no pagas, igual vas a tener 150 días para ponerte al día en esto, por supuesto con las multas que te cobre la autopista y todo, pero sin caer en el sistema, digamos, de la multa y la cosa que después no puede salir. Ministro, pero tiendo a pensar, según sus palabras, de que usted cree que la gente sí quiere pagar, pero quiere más facilidades. Me refiero a los morosos. Nosotros hemos estado en todas las marchas y en la última había una señora que se negaba a pagar, primero que todo porque no podía hacerlo. Tenía una deuda de 7 millones de pesos. Bueno, eso es lo que va a terminar. Ese deuda de 7 millones de pesos nace de la circunstancia que hablábamos antes y quién lo va a resolver para adelante y para atrás. Ya, pero en base a eso, me parece súper importante como que usted nos diga en cuántas cuotas pueden ser, las facilidades que van a haber, porque yo también tiendo a creer que la gente quiere pagar, no quiere andar de deuda por la vida. Para el caso de la multa, que es lejos la multa es lo más grande de la deuda con la autopista es muy pequeñita comparado, digamos, con la multa. Claro. Entonces el parte, la multa por no tener el tag habilitado, se va a poder pagar en 24 cuotas el 30%, o sea, tú pagas, como quien dice, el 1,2% de lo que debes al mes durante 24 meses, al 24 mes el resto del 80%, perdón, el 20%, o sea, es menos del 1%. Entonces las 24 cuotas me parece que... Son de verdad, 20, entonces, ¿qué te significa? Que tú tienes que pagar el 20% en 24 cuotas, o sea, menos del 1% mensual. Debe 7 millones, o sea, 70.000 pesos, digamos, Para poder volver a paga funcionar. 70.000 pesos, pero junto con eso no solamente que esté de pagar 70.000 pesos por 24 meses, pero al mismo tiempo, pagando los primeros 70.000 pesos, puedo sacar la patente. Claro. Por lo tanto, eso significa que ya estoy una persona regular. ya no está tan amarrado como No estoy, estaba antes. claro, y puedo trabajar, puedo usar mi taxi, puedo usar mi camión, puedo usar Muy bueno. puedo empezar a generar ingresos de nuevo. Puedo además también, ¿no es cierto?, con lo que vamos a ver en un minuto, que es pagándole a la autopista, tener mi tag habilitado. Sí, claro. Y no soy objeto de más multas todos los días. Ahora, ¿no se puede hacer una diferencia entre quienes trabajan con su vehículo y quienes circulamos por razones particulares? Porque parece bien sensato. también, ¿no? Lo vamos a ver en un segundo. Para aquellas personas que trabajan, Taxi. básicamente camiones Camiones, y buses, camiones y ¿no? buses, sí. Que hemos quedado
con el trabajo, porque por el momento tenemos, como bien dice, un caso a caso para el tema de las personas que trabajan en vehículos livianos. Pero que los como camiones habían taxis, camioneros que, exacto. por ejemplo, que trasladaban frutas, verduras desde el sur o del norte, Por eso. que también ingerían en el precio propio de que nosotros pagamos. Tenemos más gráficas. Esto influye, lo que vamos a ver en ese momento influye sobre todo al camión de transporte. De transporte, claro. De transporte, digamos, de reparto de la ciudad. El tipo que está todo el día metido en la ciudad, ese es el que, la autopista urbana, porque estamos hablando de urbano, Sí. ¿no? Ahora vamos a empezar a trabajar ahora, tengo que trabajar en la interurbana, pero donde hay casos, no sé si iguales, pero ¿Revisamos algunos esto, parecidos. ministro? ¿Le parece? Claro, Mire, por supuesto. pago solo el capital de la deuda. Esta es la parte que tiene que ver con la autopista. Y esto, dos cosas tienen importantes. Como no pude pagar, ¿Ya? entonces la gente deja de pagar el TAC también. Tiene inhabilitado el TAC, siguen sumando las multas que ya mencioné y empieza también a cobrársele gastos de cobranza, intereses, reajustes, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Hay dos principios. Uno, permitir que la gente pueda pagar esto y con costo de la concesionaria. O sea, que la concesionaria también haga un aporte y diga, oiga, yo voy a cobrar nada más que lo que la persona realmente me debe, que es lo que usó de la autopista. Que entre paréntesis tiene el sentido de justicia que las personas van a pagar lo mismo que las personas que pagaron oportunamente. Que eso, yo creo que también ese sentido de justicia hay que mantenerlo. Sí. ¿No? Porque aquí de repente dice, oye, condonaron esto, condonaron lo otro. Lo que estamos haciendo es que estas personas que no pagaron en su oportunidad tienen la oportunidad de ponerse al día pagando lo mismo que pagaron las personas que pagaron oportunamente. Entonces, todo esto lo van a eliminar las autopistas, van a dar también plazo incluso hasta 36 meses para poder hacerlo y nuevamente pagando una cuota, la primera de las 12, 24 o 36 que corresponda al caso de cada uno, la persona tiene su TAC habilitado, se acabaron las multas, Ministro, se acabó y el problema. yo me acerco estamos- directamente a la autopista y ya las autopistas están en conocimiento de este nuevo marco. Sí, total. O sea, Sí, puedo sí, ir a partir de hoy, esto es aportado por ellos, es a voluntario. partir de ¿no? hoy puedo ir a la autopista. No, yo no diría hoy, hemos ¿O dicho esta que semana? esto probablemente el acuerdo con, digamos, la formalización legal y la parte operativa para hacerla más sencilla para las personas, probablemente nos va a tomar, digamos, unos 30 días. Yo creo que en enero vamos a tener esto para que la gente, En el digamos, caso de los cualquiera partes, lo pueda hacer. pero va a estar unificada la información porque muchas veces uno tiene parte en Bueno, distintos eso es- juzgados de Claro. policía local para no hacer ese recorrido completo. Bueno, eso es parte de los problemas que tenemos que resolver hoy día. No está unificado. Eso genera no solamente los problemas de no poder usar esto, tenemos múltiples problemas en eso. Hay gente que saca la patente y tiene una multa en un juzgado de policía local de otra. De otra Entonces, comuna, y en el fondo no hay un control adecuado. O sea, hay muchas dificultades, tenemos que Ahora arreglarlas. que el ministro hay que entregar harta información, Sí. un poco para entender esta ecuación. Esto es un proyecto impulsado por el Ejecutivo, Sí. se aprueba por el Legislativo, pero también tiene la voluntad de las concesionarias, ¿no? Algunas cosas de estas requieren ley, otras no. Todo lo que hacen los concesionarios no requiere ninguna ley, simplemente es un acuerdo entre el Ministerio y la concesionaria. Por eso digo que en 30 días los vamos a tener, todo lo que tiene que ver con esto. ¿Y cómo lo ha hecho usted? La única cosa que tiene que ver con la ley es lo que tiene que ver con la multa. Claro. La multa, la condonación, el hecho de que la multa en adelante es una por día y no una por carretera. Pero esa ya pasó la Cámara de Diputados, ¿Ya? la tenemos en el Senado, así que también creo que la vamos a sacar bastante rápido. Mire, tarifas especiales para usuarios intensivos. ¿Qué es lo que se mencionó acá, no? Hay gente que ocupa la autopista y que le sale caro porque va de su casa a la oficina, vuelve, lo ocupa 2, 3, 4 veces al día en un trayecto de un pedazo de la autopista, pero hay otras personas que vive arriba de un camión, vive arriba de un bus, ocupa todo el día. ¿Cómo el Entonces, descuento por volumen? Eso me... descuento por volumen tiene que ver, hay dos maneras, y esto sí hay que hacerlo con cada autopista, la persona tiene que ver con qué autopista le conviene, pero todas lo van a tener disponible, el mismo programa, ¿Ya? ya sea una tarifa diaria especial, es decir, que lo que hace es que la persona, en vez de que le cobre tanto lo que corresponda a cada pórtico, tiene una especie de pase diario, ¿no? Ya. El pase diario equivale más o menos a usar toda la autopista en un sentido en tarifa baja, hay 3 niveles de tarifa, en tarifa baja y volver en tarifa media. Si una persona cree que va a gastar más que eso al día, le conviene inscribirse como eso, y esto está abierto para camiones y para buses. Perfecto. Y el único requisito es que eso no sea un día, sino que él tenga por lo menos 15 días en el mes. Entonces, voy a poner un ejemplo, los taxis del aeropuerto. Los taxis del aeropuerto ocupan el 95% de lo que ocupan es Costanera Norte. Entonces, en Costanera Norte ellos ya se han inscrito, ellos ya lo tienen operando. Esto lo hicimos, digamos, para hacerlo más rápido, pero ahora va a estar abierto para todos. Y ellos pagan un monto fijo, Claro. que es más barato
que estar pagando todos los tags, y como ellos están todo el día en la carretera, les sale conveniente. Es como el pase del metro para usar toda la... Exactamente. La alternativa es un descuento por volumen. Hay un monto que, superado ese monto, de ahí en adelante todo lo que exceda eso en un bus o un camión tiene un descuento del 25%. ¿Ministro? Las dos cosas financiadas por la autopista. ¿Y qué sucede en los casos, por ejemplo? Porque una de las cosas que se garantizaba cuando se construyeron estas autopistas, en el caso en que no estaban, es que iba a haber siempre vías alternativas para quien no quisiera usar, no pudiera, no estuviera de acuerdo. ¿Qué pasa con los tramos en que eso no está garantizado? Ahí, ¿quién garantiza que uno pueda efectivamente transitar? Porque hay casos en que uno, por ejemplo, si no se mete en la autopista, queda automáticamente casi que metido en la solera de casas. O sea, no hay opciones que no sea entrar o a villas o a lugares, como que no hay reales alternativas. ¿Quién nos garantiza eso? Así, en la ciudad, no sé cuáles son los ejemplos específicos que está pensando, pero esto que tú mencionas sí nos pasa en las carreteras interurbanas, donde a veces las alternativas son muy, muy difíciles, ¿no? Particularmente en un país largo y angosto, donde la Ruta 5 es casi todo. Estamos desarrollando la ruta costera y estamos desarrollando lo que es la ruta, digamos, por la zona oriente de la carretera, para que hayan alternativas, no solo para que haya alternativas de usar de la carretera, sino que hay que pensar que tenemos terremotos, en fin, hay que tener alternativas. Pero en la ciudad, en general, hay calles. El problema que tenemos, y esto es una cosa mucho más general para las autopistas y para las calles, en Chile se venden más de 400.000, o hasta ahora por lo menos, Sí, se vendían más de 400.000 autos al año. Es un número gigante. Creció el parque Y eso automotriz. todos los años. Por lo tanto, el parque automotriz ha crecido enormemente. ¿Qué se sucedió con eso? Las carreteras, estas autopistas urbanas, están colapsadas, en muchas horas además. Y las calles aledañas, que serían la alternativa, también están colapsadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y esto es una cosa importante, y es parte de una más de las necesidades que necesitamos de crecimiento económico, de seriedad en el avance del país. Tenemos que invertir más en esta autopista. La gente dice, oiga, pero ya la hemos pagado. Sí, pero ahora hay que construir otra autopista al lado de esta, porque esta autopista no es suficiente. Si tiene 3 pistas, bueno, para los próximos años necesitamos 5, 6. Así es la vida. Si usted va a países más desarrollados que nosotros, va a ver que las autopistas son mucho más amplias que las nuestras, y los menos desarrollados son menos. Entonces, tenemos que seguir permanentemente invirtiendo en infraestructura, porque esa es la manera de poder tener, digamos, un desplazamiento adecuado. Y cuando usted planifica, evidentemente, uno sabe que este parque automotriz va a seguir creciendo en los próximos años. Don Joaquín Méndez tiene una pregunta para usted. ¿Qué pasa con las motos? Bueno, muy buena pregunta. En las motos había una injusticia, una cosa que las personas de las motos venían reclamando desde el año 2007. Fue el primer movimiento, digamos, de los grupos de motos. Ayer hubo un movimiento también. Sí, pero ayer era un movimiento de felicidad, recorrieron las calles felices, pero esta era una discusión muy larga, y voy a explicar porque tampoco es que haya nacido de la nada, ¿no? En las autopistas interurbanas, las motos pagan una fracción de lo que paga un auto, pero en las urbanas se le puso el mismo precio. En aquella época, he hablado con muchos que estuvieron en aquella época, era una razón más bien de seguridad, ¿no? De decir, mire, las motos en una autopista urbana, donde hay mucho más autos, más congestión, podemos tener problemas de seguridad dentro de la autopista, no incentivemos que estén ahí. Y finalmente se dijo, mire, ¿sabe una cosa? Las motos, para desincentivar esto, van a tener lo mismo que los autos. Hoy día hay una cantidad de motos increíble, la seguridad de las motos también ha mejorado, y hoy día este sentimiento de injusticia, llamémosle, de por qué yo, que ocupo menos espacio, que desgasto menos la autopista, si se le puede llamar así, que molesto menos, ¿por qué pago lo mismo que una cosa más grande? De hecho, un camión paga mucho más que un auto, y un camión grande más que un camión pequeño. Entonces, siguiendo la misma lógica, entonces lo que hemos hecho, y esto es nuevamente, y esto yo creo que es importante recalcarlo porque es un cambio relevante, esto es a costo de las autopistas. Las autopistas, para cobrar la mitad, el Estado no va a compensar, tampoco los automovilistas futuros, simplemente lo que ellos recibían van a recibir la mitad. Han entendido que esto es importante como una señal de justicia con la gente. Lo que pasa es que el gran dolor de cabeza de los motoqueros era que decían, ¿por qué yo voy a pagar lo mismo que un auto si yo ando en un vehículo de 2 ruedas, más chiquitito, ocupo menos espacio? Claro. Y eso es muy ahora, una cosa, pero nuevamente también con la contrapartida. Eso va a ser así siempre y cuando las motos ocupen el tag. Porque también hay que decirlo, la evasión
en las carreteras de las motos es enorme porque no ocupan el tag y muchos al pasar por el pórtico tapan la patente. Perdón, explícanos Entonces, un poquito porque la gente que usa moto a veces compra el tag, lo tiene, pero nunca lo lleva en la moto. No ¿Es necesario tenerlo en es la fundamental. Si la persona no lleva el tag en la moto, va a pagar la tarifa usual anterior. Que se la cobran, en ese caso, no por el tag, sino que le toman la patente. claro. La patente está Una asociada a un multa. tag y se lo van a cobrar igual. Pero le van a cobrar la O sea que anterior. va a pasar el mal rato igual. Exactamente. Lo que tiene que hacer es llevar el tag en la moto. Instalarlo en y, alguna parte. el tag mismo viene, cuando se le vende a una moto, viene con un porta-tag que Sí. está hecho para ponerlo y que va incluido en el aparato. Y si no, lo puede llevar en la cajuela, lo puede llevar en el bolsillo. Guaco, conviene mucho más poner el tag O ahora. sea, por eso digo, pones el tag y vas a pagar la mitad. Sí, exacto. Y la diferencia entre lo que pagabas y la mitad, costo de la autopista. Ahora La pregunta, es entonces. importante porque ni una de estas medidas implica inversión pública en términos de utilizar platas del fisco. La Entiendo única que tiene que ver es que tiene que ver con el tema de las multas, pero que en mi opinión, y también en la opinión del ministro de Hacienda, así que por eso lo pudimos hacer, cuando uno mira que la gente era tal el valor que la gente no paga, entonces cuando tú dices, mire, una multa gigante, la deuda es monstruosa, porque es un número enorme, y van a decir que tiene que pagar solo el 20%, uno dice, oiga, pero la tremenda condonación, pero no tiene ningún costo fiscal porque nadie la pagaba, porque cuando, digamos, lo imposible no tiene costo, por lo tanto, yo creo que lo que va a suceder es que la gente va a estar mejor, el fisco ¿Sabe por qué también se va a lo recibir más pregunto? plata, y el fisco en este caso son las municipalidades, la mitad de esta plata va al Claro, Fondo Común va Municipal, al o sea, Fondo va a las Municipal. municipalidades más pobres Se lo de pregunto Chile. porque uno se pregunta y mucha gente en una agenda social que tiene muchas demandas y algunas que son, digámoslo, más urgentes que el tema del Sí. TAC. Pensiones, O sea, salud. cuando uno ve que una persona gana 290.000 pesos y está pidiendo un sueldo mínimo, cuando una persona no tiene atención médica, cuando una persona debe por la educación, CAE, crédito Corfo, en fin, uno dice, hay tantas demandas que, pensiones, por cierto, que son tan gravitantes. Yo entiendo que aquí hay una demanda también de un grupo importante, pero no es lo primordial, o uno pensaría que no es lo principal, que hay situaciones mucho más urgentes donde el gobierno no ha dado una respuesta Exacto, clara. pero es que por eso yo decía que aquí hay principios importantes que quisimos que estuvieran presentes. Obviamente corregir la injusticia, las cosas que estaban mal hechas, cosas que le han arruinado la vida, digámoslo, porque es así, le han arruinado la vida a muchas personas, no tan pocas. Esto no, no me estoy refiriendo a la persona que está molesta porque la cosa es cara y que le cuesta pagar, no. Me estoy refiriendo a personas que no lograron salir de eso, cayeron en estos problemas, no pudieron seguir trabajando, su vehículo, digamos, terminó siendo un vehículo que o no lo puede usar o se convierte en un ilegal. Pasáis y miráis la cuenta y todos los días sube porque cada vez que pasas te sube la multa y otra multa y otra multa y cada día es una cosa que no puede salir. O sea, eso hay que arreglarlo. Pero al mismo tiempo, tal como tú lo señalas, queríamos que hubieran dos principios que fueran importantes. Lo primero, que si algunos pagan, bueno, lo justo también es que todos paguemos y paguemos lo mismo. Claro, yo O sea entiendo lo que dice José Antonio. que si volvíamos hacia atrás. Y lo tercero, lo que tú señalas, aquí no podemos poner plata del fisco. Aquí o lo resolvemos porque hay las condiciones entre todos para buscar una solución donde no haya que poner plata de los contribuyentes chilenos que ya tienen suficientes otras necesidades más complejas, o bien la plata viene de la persona que hace un esfuerzo o de las autopistas, que como bien señalábamos, también tienen un interés que este trabajo, que es una función pública que ellos tienen que cumplir, pero ellos también tienen una función social y creo que eso también se ha entendido y por primera vez tenemos a las autopistas haciendo una serie de cosas que son a beneficio de ellos y que quiero decirlo bien francamente, no han sido una imposición. Creo que se está entendiendo que aquí tenemos que hacer una cosa entre todos, que también las autopistas en esta función social tienen que hacer aportes que son de beneficio para las personas, pero también son de beneficio de ellos. No puede ser que hubiera pasado todo esto que pasó con toda esta gente y que el Estado, que no se comportó bien en esta materia, pero tampoco las autopistas hayan dicho, oiga, mis clientes, esto lo hemos vivido en la AFP y en otras cosas, yo soy muy favorable a muchas de ellas, pero también tengo que decir que si yo veo que mis clientes están teniendo un problema gigante y que cada vez va a ser peor, más vale que levante el dedo, porque si no también soy parte del problema. Convengamos Sí, pero perdón, convengamos que yo un creo que cliente de una aquí es FP es distinto al que usa una autopista. Pero hay ¿sabes? dos cosas importantes, José Antonio. O sea, ahí ya yo difiero un poquito contigo. Porque en rigor, primero, hay un reconocimiento del Estado, en el sentido de que no lo hizo bien. Me parece que lo interesante en este proceso de establecer mejoras, yo creo que es bueno el reconocimiento del Estado.
en mi opinión. Pero también me parece interesante saber que esto también te mete la mano al bolsillo. O sea, sin perjuicio de que el tema de las pensiones, el tema de la AFP son importantes, yo creo que aquí esto también está en el bolsillo. O sea, esto no reemplaza las otras demandas, pero esto yo siento que es una medida que se esperaba hace mucho rato. Sin duda, pero insisto que se esperaba hace mucho rato, corrige muchas cosas, pero lo que él señala y que yo comparto, no estamos tomando fondos, digamos, generales del país para decir, oiga, ¿sabe una cosa? Vamos a reducir los peajes, nos encantaría hacerlo, pero hay tantas otras cosas, digamos, que tenemos que hacer que son prioritarias, como aquí se señalaba. Y todas estas medidas, con la voluntad, ¿verdad?, de las autopistas, ¿cómo fue recibida por la gente que estaba pidiendo cambios? Bueno, yo creo, que ustedes lo vieron ayer, no solamente estaba lo del movimiento No Más TAC, estaban todas las confederaciones de buses, de transporte interurbano, muchas otras asociaciones de motos. Aquí hay muchas asociaciones, digamos, el movimiento No Más TAC representa un grupo pequeño. Hay muchos que han estado siendo llamados para que se mantengan las carreteras abiertas, quieren trabajar. Si esto está teniendo, no digo esto, el momento económico está teniendo un impacto enorme en las empresas de transporte, en los buses y en los automovilistas común y corriente, ¿no? Sí. Entonces, ellos quisieron estar todos presentes, todos firmaron el acuerdo, todos lo ven muy positivo. Por supuesto, tenemos trabajo que hacer hacia adelante. Tenemos que ir ahora a las carreteras interurbanas, algunas poquitas, pero algunas tienen también reajustes reales, así que también las vamos a eliminar esos reajustes reales. Algunos de estos problemas en las salidas de Santiago ya tenemos TAC, entonces queremos también corregir eso hacia allá. Yo no quiero... en fin, o sea, tenemos trabajo. Que no quiero que suene como que yo subestimo o estamos subestimando las deudas del TAC. Me parece que son importantes y que el esquema de cobro efectivamente estaba mal diseñado de origen y esto ha causado muchos problemas. Pero yo también, uno atiende, digamos, al esquema social en el cual estamos y uno dice, bueno, el gobierno aquí ha tenido la voluntad de dialogar con agentes privados, que son las concesionarias, claro, pero no ha hecho lo mismo con las administradoras de fondos de pensiones, que también son agentes privados. Entonces uno dice, ¿por qué hay más velocidad o ha sido más fácil, pongámoslo en ese contexto, que el gobierno se entienda con autopistas que tienen el control sobre, digamos, el desplazamiento de la ciudad y ha habido, digamos, más lentitud para poder sentar al gobierno y a las administradoras de fondos de pensiones, que también son actores privados, y que puedan llegar a una modificación del esquema de las pensiones en Chile? Eso es lo que mucha gente también se pregunta. Bueno, en una parte me alegro de lo que estás diciendo porque, digamos, considerar que esto fue rápido, yo creo que esto lo deberíamos haber arreglado hace tiempo. Yo digo, creo que en esto, yo me alegro que lo podamos haber resuelto, tampoco está todo resuelto, pero es un avance significativo, digamos, así que... Pero en el tema de las pensiones se lleva trabajando mucho tiempo. Aquí lo que ha faltado más que, digamos, el tema de la AFP o de la parte privada, que bien pueden hacer aportes, pero nos ha costado al mundo político ponerse de acuerdo. Aquí hubo un proyecto de pensiones de la presidenta Bachelet, del presidente Piñera, desde que llegó, dijo, mire, esto es lo que tenemos que hacer. Nos costó ponernos de acuerdo, todavía se sigue discutiendo. Por suerte ahora se está avanzando, esperemos ya vamos a tener, ahora en el mes de diciembre, o sea, este mes, ya los primeros jubilados van a tener un aumento muy significativo. Ahí tú tienes otra cosa que se nos quedó atrás. O sea, el sistema de pensiones tendrá muchas cosas positivas, pero pensar que hay un número gigante de personas que recibían 110.000 pesos, y no son 2 ni 3, son muchas personas. Requería una ayuda, requería un cambio hace mucho tiempo. Y yo creo que en eso, bueno, esa es la tarea del mundo político. Ministro, queremos darle las gracias porque ha sido muy claro, gráfica, se ha logrado un 80% de la, digamos, de la demanda de sobre todo los camioneros, que era muy importante, y usted vino acá y lo aclaró, así que... Pero muchas gracias a usted. Oiga, que le vaya muy bien. Diga. No le quedó nada de café. No, ¿Le doy un dato? Se lo rellenamos. Pero mira, por lo Estamos menos... regalando café y hoy día tenemos algo más en promoción, amiguito, por favor. El ministro que vino acá y que le damos un aplauso. Su galleta o algo. Gracias.